tú tanto que admiraste a este hombre y tanto que conviviste con él, allí en los escritos de los juicios del último Cansancio viene. La historia empieza a partir de que alguien la escribe, y antes Estimados amigos, sean bienvenidos a este tercer programa de diálogos a través de la Asociación de Cronistas por Michoacán. El día de hoy es el 12 de febrero del 2021 y estamos muy contentos porque hace un par de horas acabamos de terminar el segundo coloquio regional Centro-Occidente de México, pues con mucho éxito, con la participación de una treintena de cronistas de diferentes estados de la República Mexicana. Y como todos los viernes me acompaña nuestro amigo, el cronista municipal de Huetamo, el maestro Ángel Ramírez Ortuño. Ángel, ¿cómo estás? un placer estar con ustedes esta tarde. Ya estamos a 12 de febrero del año 2021. Feliz de la vida. Le comentaba a nuestro presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán, de don Arturo Villaseñor Gómez, este evento que acabamos de vivir, de realizar allá en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, aunque fue de manera virtual, pues nos permitió empaparnos de conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos amigos, y como le comenté, es una faena, como se dicen los toros, de orejas y rabo, y en el béisbol, un batazo de 4 esquinas. Pues comparto esta emoción y esta alegría con todos ustedes, con nuestro amigo el señor Harold Jaimes, a quien hoy saludamos y conocemos. A ti, Víctor, felicitarte, también Víctor Manuel Pérez Tavera, por la atingente actividad que tuviste los 2 días, trabajo de 24 horas, y no se diga a don Arturo Villaseñor Gómez. Felicidades, y los cronistas de Michoacán, del centro de México y del país, seguimos avanzando. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Desde luego también saludamos al presidente de la Asociación de Cronistas, a nuestro amigo Arturo Villaseñor Gómez. Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Tienes activado tu micrófono? Sí, seguimos en la actividad como siempre y contentos, un poquito cansados, pero creo que es parte de la labor del cronista, del historiador. Muy contentos y felices para continuar esta tarde de viernes una vez más, escuchando a nuestros invitados. Adelante, doctor Harald. Muchas gracias, Arturo. Pues desde luego le damos la bienvenida al maestro Harald Uriel Jaimes Medrano, un gran amigo de hace muchos años. Muchas gracias, Harald, por acompañarnos hoy en este programa. Desde cuando por allí teníamos ya el compromiso de que estuvieras en este programa. Muchas gracias. Hola Víctor, amigos cronistas, muy buenas tardes. Yo muy agradecido por la invitación, hasta que se me hizo, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, Harald. Pues vamos a comenzar con el maestro Harald. Harald, platícanos cómo te inicias en este tema de la academia, cuál es tu interés por tu formación académica, pero sobre todo la línea de investigación que manejas. ¿Cómo es que llegas a este tipo de línea de investigación en cuanto al tema de la licenciatura, la maestría y pues actualmente que estás cursando el doctorado? Sí, claro, un dato muy curioso es que durante la licenciatura, cuando trabajaba mi proyecto de tesis, el tema era sobre porfiriato, en particular elecciones durante el porfiriato en Michoacán, con el maestro Víctor Ávila. Pero al paso del tiempo, haciendo nuevas lecturas, me fasciné por el tema virreinal, en particular el tema de la guerra de independencia, y fue que tuve un acercamiento al Instituto de Investigaciones Históricas con el doctor Marco Landavazo, donde pude trabajar a través de una beca, tesista investigador, y fue que salió el tema de el impacto económico y social de la guerra de independencia en Valladolid, de Michoacán,
Y bueno, en el 2010 defendí la tesis. Ese mismo año metí el proyecto a un concurso del gobierno del Estado de México, el cual gané como la mejor tesis de licenciatura. Se publicó la tesis en un libro y pues continué con esa línea. Después presenté una propuesta para ingresar a la maestría del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana en el 2011, del cual fuimos compañeros, Víctor, y en el 2013 terminé ya de trabajar ese tema, me gradué y me detuve por cuestiones laborales hasta hace unos meses que pude ingresar al doctorado de esa misma institución con un tema sobre la guerra de independencia, pero enfocado a las operaciones militares contra insurgentes en la Intendencia de Valladolid. Un tema bastante amplio, bastante complicado, pero muy interesante. Ojalá pronto podamos presentar algunos avances de investigación a través de este medio, Víctor. Claro que sí, Aral. Aparte del libro que nos has mencionado, que publicaste, algunos otros trabajos que tengas previstos publicar, no sé, a lo mejor ahorita en alguna revista científica. Cuéntanos, Aral. Sí, comentarle de otras publicaciones que tengo, un capítulo del libro publicado en este libro que salió hace unos años sobre la Constitución de Apatzingán, editado en el Instituto de Investigaciones Históricas, con un apartado sobre el financiamiento de la insurgencia en la Tierra Caliente michoacana. También participé en esta edición de aniversario sobre los rectores de la Universidad Michoacana, con dos rectores, Salvador Franco y Díaz Barriga. Y ahora estoy trabajando un texto sobre el médico González Urueña que espero publicar con ustedes, mi estimado Víctor. Pues muy bien, Aral. La verdad es que, pues quiero comentarles que fue en la generación 2013-2015, fuimos compañeros con Aral en la maestría del Instituto de Investigaciones Históricas. La verdad es que, pues, llevamos muy buena relación y sobre todo, pues teníamos allí en común a varios amigos que también, pues, hacían trabajos de investigación, pues, interesantes, pero sobre todo esta parte de poder vincularnos con algunas otras universidades, con algunos otros académicos, pues nos ha llevado también al tema de poder investigar y difundir pues algunos textos, que es como el que mencionaba nuestro buen amigo Aral. Y hoy pues nos trae un tema muy interesante que se llama el impacto de la rebelión de Hidalgo en la ciudad de Valladolid, de Michoacán, 1810, que son temas que aborda perfectamente Aral. Pues adelante, Aral, con esta charla que nos vas a dar. Sí, muchas gracias. El objetivo es presentarles las primeras reacciones en la ciudad de Valladolid de Michoacán al momento de conocerse la noticia del inicio de la insurrección del cura Miguel Hidalgo, qué ocurrió en la ciudad, qué hicieron las principales autoridades, tanto eclesiásticas, civiles y militares, y los principales protagonistas, sobre todo los integrantes de esta oligarquía vallisoletana, qué ocurrió cuando Hidalgo ingresó a la ciudad y cuáles fueron las consecuencias que esto trajo. Y voy a hablar muy ligeramente sobre el gobierno insurgente, porque ya existe un trabajo del doctor Moisés Guzmán Pérez sobre Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente de Valladolid, y también un libro sobre el cabildo eclesiástico del doctor Juvenal Jaramillo, y obviamente un libro que todos conocemos, referente, del doctor Carlos Errejón, sobre Hidalgo. Ellos hablan más de la cuestión del gobierno insurgente en el primer caso, en el segundo hablan más de la participación y el papel del cabildo eclesiástico y de la iglesia en general, pero yo me voy a enfocar más a las cuestiones de defensa, fortificación, de conmoción social, que también abordo en este libro
que les comenté que fue mi tesis de licenciatura. Para ello, si ustedes me lo permiten, voy a presentarles un PowerPoint para que podamos tener un apoyo visual. Así que si me permiten. ¿Sí logran ver la imagen, Víctor? Sí, Aral. Víctor, ¿logran ver la imagen? Sí, Aral, se ve bien. De acuerdo, muy bien. Entonces, daré inicio, pues hablando un poco del antecedente del movimiento de Hidalgo, pues cabe mencionar que a principios del siglo XIX, Nueva España vivía una fuerte crisis política, social y económica, ocasionada principalmente por varios factores, unos externos y otros internos. Los externos, la invasión napoleónica a la península ibérica, las abdicaciones reales, ya locales, internas, el golpe de Estado contra el virrey Iturrigaray en 1808, las conspiraciones de Valladolid del año siguiente y de Querétaro de 1810, y una fuerte sequía que trajo consigo escasez de alimentos durante prácticamente los últimos 3 años de la primera década del siglo XIX. Entonces, no resulta extraño que todas estas condiciones hayan ayudado para que se diera inicio el movimiento del cura Miguel Hidalgo, el cual inició la mañana del domingo 16 de septiembre de 1810, cuando el cura resolvió llamar a la insurrección a los habitantes del pueblo de Dolores, en la intendencia de Guanajuato, argumentando que los peninsulares querían entregar la patria a los franceses, a aquellos que habían invadido la península ibérica. La respuesta de los presentes, que en su mayoría eran campesinos, peones, artesanos, mayordomos, fue positiva a la causa, y de inmediato se armaron de lo que encontraron: palos, machetes, palas, hondas, etc. Las primeras acciones de los insurrectos, comandados por Hidalgo, fueron el arresto de todos los europeos, así como el saqueo de sus bienes. Esa misma tarde del 16, el grupo comandado por Hidalgo se dirigió hacia San Miguel el Grande, y para el jueves 20 de septiembre se encontraban en Celaya, perdón. Ese mismo día en Valladolid de Michoacán, capital de la intendencia de homónimo nombre y sede del obispado de Michoacán, las noticias del levantamiento y de los estragos provocados por los rebeldes a su paso por la villa de San Miguel el Grande fueron del conocimiento de las autoridades civiles y posteriormente de la población, la cual oscilaba entre los 18,000 y los 20,000 habitantes. El ayuntamiento y el intendente interino José Alonso de Terán ordenaron y condenaron la rebelión y tomaron la batuta de organizar la defensa de la ciudad, apoyados por el mando militar, el cabildo eclesiástico y la oligarquía vallisoletana. Ante el avance de los insurgentes y el temor de que atacaran a Celaya o Querétaro, las autoridades vallisoletanas, que todavía no sabían que la primera ciudad había sido ocupada por Hidalgo ese mismo 20 de septiembre, cuando llegaron las primeras noticias a la ciudad, dispusieron de una tropa de 200 elementos para que fuera movilizada a dichas plazas para auxiliarlas, mientras que Valladolid sería custodiada por los 550 militares restantes, fortalecidos por un centenar de vecinos armados. También se propuso contar con mozos armados y a caballos que recorrieran las inmediaciones de la ciudad con el propósito de informar de lo que acontecía en otros lugares, y se solicitó apoyo militar y económico a algunas poblaciones de la geografía michoacana, como Pátzcuaro y Apatzingán, al sur de Valladolid, y Zitácuaro al oriente, como pueden observar aquí en el mapa.
Al paso de los días, otras medidas de defensa y fortificación tomadas y ejecutadas por las autoridades fueron la construcción de fosos y trincheras en algunos puntos de la ciudad. Como pueden observar en el mapa, en la parte central, están 4 imágenes. De acuerdo a la documentación, se hicieron fosos y trincheras en este punto. Espero que puedan visualizar la flecha. Que eran la calle del Señor Gato, que actualmente sería un tramo de la actual calle Melchor Ocampo, el Mesón de la Soledad, que sería por aquí entre la actual calle de Ignacio Zaragoza, casi esquina con Melchor Ocampo, de la Alhóndiga, que se encuentra en lo que actualmente es la sede del Archivo Histórico y Museo del Poder Judicial, sobre la calle Allende, y en la esquina del Seminario, en las actuales calles de Zaragoza y Madero, otrora calle Real en estos tiempos. Pero algo muy interesante y curioso es que se hicieron todos los trabajos, se pagaron peones, se compraron herramientas, se empezó con la construcción de los fosos, se cavaron, se compraron vigas para hacer vallas, pero a los pocos días se ordenó tapar con piedras y tierra los fosos. No existe en la documentación el motivo principal. Me parece muy extraño porque las autoridades estaban con todo en cuestión de financiamiento y la fortificación de la ciudad. Eso es muy extraño. Lo que sí ocurrió fue la destrucción de los puentes que daban acceso al casco urbano, que se encontraban en las orillas de la ciudad. Por ejemplo, al norte, la garita de Santiago había uno, al noreste, en la garita del Zapote había otro, al oeste, en la garita de Chicago había otro, y al sur, en la garita de Santa Catarina había otro puente. Fueron destruidos. También se fabricaron o repararon armas de fuego, blancas y arrojadizas y de grueso calibre, cartuchos y herramientas de trabajo, y también subieron las piedras que habían sacado de las excavaciones de los fosos, las sacaron para subirlas a las azoteas de las casas, para usarlas como armas ante un posible ataque u ocupación de los insurgentes. Muy interesante, ¿no? Muy interesante todo lo que se estaba haciendo por parte de las autoridades. Hubo gran movilización de gente. Para ello se comisionaron a personas, principalmente integrantes del ayuntamiento, algunos eclesiásticos, para conseguir todo lo necesario para armar a la tropa y para fortificar la ciudad. Además también se dio la formación de milicias urbanas integradas por 1,000 civiles provenientes de las haciendas y ranchos comarcanos de la ciudad, 500 de ellos para infantería e igual número para caballería, a quienes, junto con el Regimiento de Infantería Provincial de la ciudad y el Regimiento de Dragones de Michoacán, proveniente de Pátzcuaro, se les proveyó vestuario, armamento, municiones, alimento y sueldo. También se estableció un campamento militar en la garita del Zapote, al noreste de la ciudad. Del lado derecho de su pantalla ven un triángulo azul. Ahí está la garita del Zapote. Ahí se instaló un campamento militar, seguramente para, en caso de un acercamiento de las tropas insurgentes, poder repelerlas desde ahí. También hubo distribución de tropa en menor cantidad en las diferentes garitas, ubicándose sobre todo en los llanos y en las barrancas existentes. Prácticamente todo alrededor de la ciudad estaba ocupado por militares. Para el mantenimiento de la tropa y de la contrainsurgencia en general, las autoridades se valieron de los recursos de las cajas reales y de las contribuciones hechas por el cabildo eclesiástico y por los comerciantes y hacendados de la ciudad, invirtiéndose un aproximado de 80,000 pesos, que era un recurso bastante considerable para la época. Aquí les presento una imagen de la cuenta
es del Archivo General de la Nación, de la cuenta que se le debía a la tropa de Valladolid, que prácticamente eran 750 elementos divididos en 8 compañías, con el pie veterano, con la oficialidad, del 21 de septiembre, del 21 al 28 de septiembre, que no se les había pagado. Después se nombró a un comisionado, pero no, la tropa duró tiempo sin cobrar, y ese fue uno de los malestares que tuvieron los comandantes militares y los encargados, los tesoreros del ejército, que sentían la presión de la tropa, de los soldados, porque no recibían el sueldo diario, que era de 2 reales, pero que a la larga se hicieron varios pesos y que eran indispensables para la supervivencia de los elementos castrenses. Y es que el hecho de que tantos particulares como eclesiásticos colaboraran no solamente con recursos, sino también con ideas y propuestas para la defensa, fue prueba de inconformidad y rechazo a la insurrección, pero también del miedo que les causaba un posible ataque u ocupación de la ciudad por los rebeldes. Esta postura de los integrantes del Cabildo Catedralicio fue apoyada por el obispo electo Manuel Abad y Queipo en sus 3 edictos de excomunión contra Hidalgo y sus seguidores del 24 y 30 de septiembre y del 8 de octubre de 1810. Además de la posible ocupación de Valladolid, otra preocupación de las autoridades y de varios vecinos, sobre todo peninsulares, que ya se sabía que eran el objetivo de los rebeldes, era que la plebe, es decir, la clase social baja de la ciudad, los apoyara, como ocurría en las poblaciones de la Intendencia de Guanajuato, en donde el grueso del contingente de Hidalgo lo componía este sector social de los pueblos, por lo que la insurgencia había transitado. Además de que la aprehensión de los europeos, como comenté hace un momento, fue uno de los principales objetivos. Por tal motivo, en reunión celebrada el 4 de octubre de 1810, a la que asistieron el intendente interino de origen europeo, cabe decir, integrantes del ayuntamiento, muchos ellos también de origen europeo, otros criollos americanos nacidos en tierras novohispanas, particularmente de Valladolid. El obispo electo, también Manuel Abad y Queipo, que pueden observar del lado izquierdo de su imagen, también un peninsular, al igual que algunos eclesiásticos y militares, y entre otros, se reunieron porque el intendente quería saber si ellos lo apoyarían en la defensa de la ciudad, ya que tenía la preocupación de que los europeos se fugaran y que le dejaran prácticamente el changarro tirado, ¿no? Quería saber si lo estaban apoyando, si iban a hacer sus tareas, las comisiones que se les habían encargado a estas personas, porque se sospechaba que había apoyo de la plebe y que muchos, sobre todo americanos, abrazaban las ideas insurgentes en apoyo a Miguel Hidalgo. Y bueno, la respuesta de los presentes fue positiva, dijeron que iban a apoyar los trabajos de la contrainsurgencia, que iban a hacer labores de convencimiento a la gente, sobre todo a la plebe, de que continuaran apoyando a las autoridades locales, a la iglesia, a Michoacán en particular, y que defenderían la capital todos unidos, europeos y americanos, ¿no? Y dijo el intendente que dijeran que si no iban a apoyar, mejor que pues se fugaran. Era el único recurso que les quedaba. Aunque el obispo electo trató de minimizar los hechos ocurridos en las poblaciones del obispado de Michoacán, era grande el impacto negativo que ejercían los vallisoletanos las noticias que llegaban, y por ende la confusión y el miedo crecieron. Por ejemplo, las mujeres y los niños fueron trasladados a los conventos, y los vecinos peninsulares comenzaron a esconder y resguardar sus recursos y bienes de valor en los patios de sus casas o con algún familiar o conocido, sobre todo que fuera de origen americano, para que se las guardaran, como en el caso del presbítero Vicente Arias Maldonado, que custodió en su casa más de 4,000 pesos de un europeo, cito, con solo el objeto de favorecerlo a él y a su familia, cierro cita. Tal vez el impacto de los escritos del obispo electo
publicados en la ciudad no fue tan considerable, pues no llegaron a convencer a la mayoría de la población, además de que los rumores de deserción de varios militares se hicieron constantes. Como resultado, el clima de incertidumbre había aumentado a tal grado que algunos habitantes redactaron escritos anónimos dirigidos al virrey Francisco Javier Venegas, que pueden observar aquí en la imagen, en el que le pedían el envío de apoyo militar, obviamente con base en estas deserciones, en la huida de varios de los personajes integrantes de las autoridades civiles, tal vez de los militares también, porque pues los vallisoletanos que estaban preocupados creyeron que era insuficiente toda la tropa que existía, sobre todo porque el obispo electo y el intendente interino, las principales cabezas de la contrainsurgencia vallisoletana, apoyaban la idea de que los peninsulares emigraran ya que los insurrectos iban por ellos, contrario a lo señalado anteriormente por ambas figuras en esta reunión que tuvieron a principios del mes de octubre, en el que todos unidos, europeos y americanos, contra los rebeldes, ¿no? Al parecer ya su postura había cambiado, se habían echado para atrás, así que apoyaban la idea de una posible fuga, sobre todo ellos, que eran americanos, que eran europeos, perdón. Con la finalidad de auxiliar a la plaza de Valladolid, el gobierno virreinal envió al asignado intendente Manuel Merino, al comandante general de la intendencia Diego García Conde y al conde de Casarrul, coronel de las milicias provinciales de Michoacán. Sin embargo, no lograron llegar a su destino tras ser aprendidos en el camino. Esta situación y la sospecha de que la ciudad era uno de los objetivos del numeroso contingente de Hidalgo, ante una corta guarnición, desconcertó a las autoridades y a los vecinos prominentes, creyendo que las medidas que se habían tomado eran insuficientes, sobre todo para controlar a los habitantes conmocionados por los acontecimientos y a los que se creía simpatizaban con la insurgencia, por lo que algunos de ellos decidieron huir hacia lugares más seguros, principalmente la Ciudad de México, capital de la intendencia, que tenía buena guarnición militar, que seguramente se había puesto en estado de defensa, así que muchas de esas personas emigraron hacia estos lugares. Y en efecto, al paso de los días, las sospechas de los vallisoletanos estaban tomando fuerza, cuando el 10 de octubre en la ciudad de Guanajuato, Hidalgo tomó la decisión de trasladarse a Valladolid, seguramente por ser una de las poblaciones con mayor importancia política, social y económica de la diócesis, obviamente capital de intendencia y además sede del obispado de Michoacán. ¿Qué mayor importancia podía tener? Obviamente bastante. Y por ende se convertía en uno de los baluartes más atractivos para ser ocupada, para hacerse de recursos para el sostenimiento de la insurgencia, que prácticamente era uno de los objetivos principales de Hidalgo. Era importante tener aliada a la plebe, mantener al ejército, entre comillas, el cual pues se valía del saqueo, se valía de la violencia para obtener recursos, y fue una forma en la que Hidalgo consideró que podían pagársele, ¿no? Como un pago a la tropa. Ante la proximidad de los insurgentes a la capital vallisoletana, la corta guarnición existente y el temor a que la población, principalmente los peninsulares, fueran víctimas de la violencia, el 13 de octubre, autoridades militares y civiles acordaron la entrega de la ciudad a Hidalgo. O sea, todos los trabajos de fortificación, el reclutamiento, el pago de la tropa, vestuario, etcétera, se vino abajo prácticamente cuando la autoridad decidió entregar la ciudad de Hidalgo. Obviamente, con las noticias que habían llegado de otras poblaciones de la intendencia de Guanajuato y todo lo que había ocurrido, sobre todo en la ciudad de Guanajuato, con el asesinato de españoles en la Alhóndiga de Granaditas a finales de septiembre, pues el gobierno local, principalmente las autoridades civiles y militares, decidieron entregar la ciudad. Ya desde ese día se retiraron las armas y demás pertrechos que habían distribuido alrededor de la ciudad, y las pocas tropas que no habían desertado regresaron a sus cuarteles al interior de la ciudad. Sumado a lo anterior, a la emigración del intendente interino y del obispo electo, entre otros, hacia poblaciones más seguras del virreinato, confirmó la derrota moral de la población y de sus autoridades. Esta situación, decía un testigo, causó un pánico entre la gente
que creía que, cito, era inevitable la muerte o la dura y estrecha comunicación con los revolucionarios, cierro cita. Sobre todo el impacto psicológico lo padecieron las religiosas y niñas educandas de los conventos y colegios que, abro cita, se llenaron de inquietudes y ansiedades de espíritu, cierro cita. También un importante número de pobladores, muchos de ellos criollos, manifestaron inconformidad por la excomunión ejecutada contra el cura de Dolores. Por tal motivo ensuciaron y arrancaron los edictos impresos que estaban pegados en las puertas de la catedral. El temor de que la gente se violentara orilló al chantre Mariano Escandón, gobernador de la Mitra, ante la salida del obispo electo, a levantar la excomunión. Él es el conde de Sierra Gorda, como pueden observar en la imagen. El 15 de octubre, integrantes del ayuntamiento, prelados de la iglesia y algunos vecinos supieron de un oficio del cabecilla Juan Aldama, recibido por el alcalde José María Anzorena. Este personaje va a ser muy importante días posteriores para la insurgencia, y más tarde les diré por qué, en el que se intimaba a las autoridades la rendición de la ciudad. De lo contrario, decía Aldama, en caso de resistencia entraría con su ejército a sangre y fuego. Una de las primeras disposiciones tomadas por los participantes fue el nombrar a 3 parlamentarios, uno en representación de la iglesia, otro del ayuntamiento y el último del ejército, quienes el 16 de octubre en Indaparapeo se reunieron con los cabezas visibles de la insurgencia, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, acordando ambas partes que, al ingreso de los rebeldes a Valladolid, se respetarían los templos, los sacerdotes, las monjas y el colegio de niñas educandas, cosa que no ocurrió, o que, bueno, aquí en este contexto no ocurrirá, como veremos más adelante. Varios contingentes insurgentes, al mando de los cabecillas Víctor Rosales y Mariano Jiménez, se adelantaron y se ubicaron a las afueras de la ciudad para realizar las tareas de reconocimiento e inspección del terreno. Como pueden observar en este mapa de la ciudad, seguramente se ubicaron por esta parte, que fue por la que durante la mañana del miércoles 17 de octubre Miguel Hidalgo, su comitiva y más de 50,000 seguidores, entre indios, criollos y castas, ingresaron a la ciudad por este lado del noreste, por la garita de Chicácuaro. Pueden observar del lado derecho de su imagen, aquí un muñequito ilustrando a Miguel Hidalgo, que entraron por esta garita. Se supone que el puente estaba destruido, en la documentación no se sabe si seguramente fue reconstruido, no se sabe no se dice cómo fue que Hidalgo y el numeroso contingente pudo ingresar a la ciudad. Prácticamente agarró parte de lo que actualmente es la Madero, casi esquina con Tabasco, por Acueducto, y después tomaron la calle Real, actual Avenida Madero, rumbo al centro de la ciudad, hacia la catedral, donde fueron recibidos sin resistencia, sin oposición. Al contrario, muchos integrantes de la plebe vitorearon, se vieron alegres. Puede ser que por el miedo que inculcaba el recibir a Hidalgo, sobre todo por lo que había ocurrido en Guanajuato, pero también pues se valieron de la insurgencia para cobrarse algunos asuntillos con los peninsulares y sobre todo con las autoridades, ¿no? Entonces, pues la plebe y toda la comitiva que llegó Hidalgo, y voy a hacer un paréntesis aquí, es muy interesante, que no se ve registrado en la documentación. Si la ciudad de Valladolid tenía una población de cerca de 20,000 habitantes, más estos 50,000 insurgentes que ingresaron con Hidalgo, ¿cómo fue posible que en la ciudad haya contado con los recursos para agua, alimentación, lugares para pernoctar, bueno, en las calles,
para hacer sus necesidades. O sea, es muy interesante ver cómo la ciudad estaba tan saturada de gente. Nunca en su historia y posteriormente, sobre todo hasta los tiempos más actuales, la ciudad había tenido tanta población, tanta gente, ¿no? O sea, ahí es cuestión de echar a andar la imaginación de cómo fue que la calle real y sobre todo las circundantes estaban pues, repletas de personas, sobre todo de indios, que fue la mayoría del contingente de Hidalgo, ¿no? Y bueno, pues como era costumbre, como ocurrió en las demás poblaciones de la Intendencia de Guanajuato, la plebe se unió a los insurgentes, comenzaron los saqueos, el daño y la destrucción de algunas de las casas, sobre todo del primer cuadro de la ciudad, perteneciente a los vecinos que habían emigrado hacia otras poblaciones, muchos de ellos europeos. Por ejemplo, Manuel de la Bárcena, un personaje muy importante en ese momento, ya que era el tesorero de la catedral y que para el año de 1821 fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de Agustín de Iturbide. A él le robaron varias alhajas, plata, labrada y dinero pertenecientes a la catedral y a él. Y al fiel del Pósito municipal le robaron más de 11,000 pesos. Como les comenté anteriormente, muchos vecinos escondieron sus bienes y recursos, pero la plebe estuvo muy pendiente de ello y fueron los que dirigieron a los insurgentes para hacer el saqueo y la confiscación. Al paso de los días y ante la imposibilidad de poner orden y controlar los constantes saqueos realizados por los rebeldes y la plebe, la dirigencia insurgente dispuso contener, cito, aquel inconcebible y furioso movimiento de la gente, matando a varios de ellos. Estos saqueos fueron difíciles de controlar, ya que los actores presionaban, se amotinaban y apedreaban a los guardias, hasta que los cabecillas recurrieron al uso de un cañón para apaciguar a las huestes. Pero dichas medidas tuvieron poco impacto, ya que las personas continuaron con los desmanes en las calles y con los saqueos a las casas y comercios. Se sustrajeron los bienes y otros más fueron destruidos. Los vecinos que se opusieron al despojo de sus bienes fueron agredidos por parte de los saqueadores, como fue el caso del canónigo Sebastián de Betancourt, que fue atacado por una lluvia de piedras por querer evitar el saqueo de una tienda. Por su parte, la dirigencia insurgente consideró indispensable contener a la multitud y controlar los saqueos cometidos, ya fuera mediante la aplicación de castigos corporales, prisión o pena de muerte. En relación a esta última medida, el intendente José María Sorena, nombrado por Hidalgo, que mencioné hace rato, que fue el que recibió la carta de Aldama intimando la rendición de la ciudad, bueno, pues Hidalgo lo nombró intendente insurgente de la ciudad, ya que no existía esa figura porque el intendente interino, además contrainsurgente, pues había emigrado. Publicó un bando bastante conocido en el que advirtió que si continuaban con los saqueos y no se calmaban los ánimos de todos, abro comillas, inmediatamente serían colgados, y que si al toque de la generala no estaban en sus respectivos destinos, serían ajusticiados sin importar las bajas que se pudieran generar. Si bien dichas medidas provocaron que la mayoría de los saqueos fueran suspendidos, otros de menor proporción, una especie de robo hormiga, como llama Marco Landavaso, se siguieron efectuando en las casas de algunos de los integrantes de la jerarquía eclesiástica. De acuerdo a un testigo presencial, Miguel Hidalgo ya no veía de buena manera el saqueo de los bienes, no importando que fueran propiedad de los europeos, ya que creían en la idea de que todo lo existente se repartiría con igualdad una vez ganada la causa. Sin embargo, la dirigencia se valió de otros medios, como las solicitudes de préstamos forzosos y las confiscaciones para hacerse de recursos para la causa. En esas circunstancias, mediante un oficio, el cura Miguel Hidalgo pidió a los capitulares de la catedral le entregaran las llaves de clavería con una relación jurada de los caudales introducidos en las cajas y rentas reales, así como de particulares, y exigió el dinero de la tesorería. Ante la amenaza de 4 cañones y de una numerosa guardia de rebeldes, el cabildo dispuso entregar 114,000 pesos, que recibió el rebelde Juan Aldama.
De igual forma, los insurgentes solicitaron la cantidad de 3,000 pesos al mayordomo del colegio de Santa Rosa. Con la salida de parte del contingente revolucionario de Valladolid el 20 de octubre, con rumbo a la capital del virreinato, Hidalgo dispuso de los caudales y bienes materiales y plata confiscados para financiar su campaña. Los insurgentes y la plebe que permanecieron en la ciudad continuaron con los saqueos, en muchos de los casos con el visto bueno de algunos cabecillas, quienes, de acuerdo a un testigo presencial, dieron a sus seguidores, abro comillas, una hora de saqueo y otra de fornicación, cierro comillas. Tal situación motivó al cabildo eclesiástico a enviar a un emisario de Ignacio Allende, que se había quedado, para que de alguna forma calmara a la gente. Durante la segunda estancia de Hidalgo en Valladolid, el 10 de noviembre, varias cuadrillas de gente de los pueblos comarcanos ingresaron a la ciudad para reforzar el ánimo de la insurgencia después de la derrota militar en Aculco y Monte de las Cruces. Aquí podemos ver una imagen de la batalla del Monte de las Cruces, que fue derrota para Hidalgo. Por su parte, el cura solicitó a los capitulares de la catedral un préstamo económico con el propósito de solventar la pérdida de artillería, municiones, bagajes y fusiles ocurrida durante los enfrentamientos contra el ejército realista cerca de la Ciudad de México. Uno de los hechos más impactantes durante la segunda visita del cura de Dolores fue el relacionado con el asesinato de peninsulares, expresión de la violencia subversiva que fue un rasgo definitorio de la guerra en Valladolid y en otras partes del virreinato. Recordemos el caso de la Alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato. Hidalgo, tras haber sido derrotado en batallas anteriores, Monte de las Cruces, Aculco, ya en Valladolid tomó la decisión de pasar a degüello a los europeos que se encontraban presos en la cárcel episcopal y con ello quizá vengar sus descalabros bélicos y las bajas de su ejército. Pero la idea de matarlos en la ciudad no era la más adecuada, ya que el cura sabía que de hacerse allí la población podría ver con mala actitud los actos y desacreditar su apoyo. Únicamente algunos comandantes de partida como Manuel Muñiz y el padre Luciano Navarrete sabían lo que habría de ocurrir e hicieron creer a la población que los prisioneros iban a ser conducidos a Guanajuato o Guadalajara. La orden estaba escrita y debía ser acatada al pie de la letra. Muñiz, al mando de una caballería, llegó a la cárcel episcopal con una lista de los nombres de 41 europeos y en la madrugada del 13 de noviembre los prisioneros fueron conducidos hacia la barranca de las Bateas, ubicada al sur de la ciudad, donde fueron asesinados. Y el 17 de noviembre, horas después de que Hidalgo y sus seguidores salieran de Valladolid definitivamente rumbo a Guadalajara, una segunda y última partida al mando del padre Navarrete se realizó en el cerro del Molcajete, también al sur de la ciudad, en donde fueron asesinados más de 30 peninsulares, entre ellos el intendente interino José Alonso de Terán, que se había fugado de la ciudad y que en Huetamo fue hecho prisionero por los insurgentes. Él iba rumbo a la Ciudad de México y fue uno de los capturados en Huetamo por los insurgentes y fue devuelto a la ciudad y fue asesinado en esta segunda matanza ejecutada por los insurgentes. Dice un testimonio que todas las víctimas infelices arrojadas entre los peñascos, cubiertas de heridas, vergonzosamente heridas y hechas pastos de los animales. Bueno, las familias de los asesinados nunca imaginaron que en el Molcajete y las Bateas se encontraban los cuerpos abandonados y desnudos de los que supuestamente viajarían hacia otras ciudades del virreinato. El padre prior de San Agustín supo de los acontecimientos y presentó pruebas al intendente Anzorena, que se había quedado en la ciudad al cargo de los insurgentes, y fue en ese momento cuando las noticias se conocieron en el vecindario. Y se imaginarán que generó consternación, conmoción entre la población, sobre todo entre los familiares de estos asesinados. Los rumores de la aproximación de las tropas realistas a la ciudad hicieron que el intendente insurgente visitara al cacique indígena Pedro Rosales el 29 de noviembre
para que ambos ordenaran a los gobernadores de algunos pueblos comarcanos a la ciudad para que previniesen a sus hombres ante una posible eventualidad. Al paso de unos días, el intendente ordenó al corregidor de Charo y al justicia Indaparapeo que tuvieran alistados a los indios, ya que se sabía que los realistas habían ocupado el Real de Angangueo, al oriente de la intendencia, e intentarían tomar la capital vallisoletana el 17 de diciembre aproximadamente. Se creía esa idea. La supuesta toma de la ciudad no se efectuó ese día, pero para el 25 se sabía que el ejército de José de la Cruz, un peninsular llegado a Nueva España a principios de la insurrección, se encontraba en Acámbaro y que sus avanzadas llegaban hasta Sinapecuaro, ya muy cerca de Valladolid. La muchedumbre se concentró al pie de la cárcel episcopal pidiendo se les entregaran a todos los prisioneros europeos que continuaban presos para, abrosita, usarlos como carne de cañón en caso de un ataque. Intentaron sacarlos por la fuerza, pero no lo lograron a causa de que los guardias y oficiales no lo permitieron. Aun cuando era un gobierno insurgente, Anzorena trató de que hubiera cierto orden, sobre todo ante la conmoción de la gente, ¿no? De los que se habían quedado, que no se habían ido con Hidalgo rumbo a Guadalajara. Los capitulares de la catedral vieron con bastante preocupación los acontecimientos y de inmediato acordaron enviar un oficio a Anzorena pidiéndole tranquilizar a la gente que estaba conmovida, ya que decían, por un movimiento el más temible, querían quitar la vida a los europeos que estaban presos en la cárcel del Palacio Episcopal. El gobernador de la Mitra persuadió al encargado de la intendencia para que se le concedieran indultos de prisión. Ante tal altercado y la presión que causaba la noticia de la cercanía de las tropas realistas, Anzorena se reunió con el gobernador de la Mitra, representantes del cabildo eclesiástico, particulares y militares, en donde propuso 3 únicos medios para proteger a los europeos: llevárselos a Guadalajara, ponerlos en libertad o distribuirlos en los conventos y colegio clerical. Ahora, la cuestión era diferente, volteada, ¿no? Digamos, el contenido, la conmoción era la misma por la gente, pero primero, previo a la llegada de Hidalgo, era porque los insurgentes se aproximaban, y ahora, ya con un gobierno insurgente en la ciudad, era porque los realistas estaban próximos a ocupar la ciudad. Sobre el punto, el gobernador de la Mitra se opuso diciéndole, abro comillas, que se le excomulgaría a Anzorena en caso de resistencia para que no realizase el proyecto de llevarse consigo a los europeos presos a Guadalajara, cierro comillas, por lo que no le quedó más al intendente que juzgar como muy riesgosos los 2 primeros, por la fatal disposición en que la tropa y el pueblo se encontraba respecto a este tema, por lo que se acordó, aún en contra de los militares, sacar a los europeos de la prisión, haciéndolos condujeran los eclesiásticos más recomendables a los conventos, colegios seminarios y casa de exjesuitas, y que desde ese momento se establecieran algunos eclesiásticos en esos lugares para que los resguardaran y junto con algunos vecinos armados y montados dieran rondines nocturnos para vigilar. De igual manera se pudo salvar la vida de los otros gracias a una maniobra iniciada por un vallisoletano, Mariano de Quevedo, que aprovechando el temor que causaba entre la gente la llegada del comandante José de la Cruz y los realistas, él y varios eclesiásticos, bajo la protección de 2 jefes militares, sacaron de la cárcel a 167 peninsulares que fueron repartidos en los conventos de San Francisco, San Agustín y San Juan de Dios y en el colegio de la Compañía para asegurar sus vidas, como habían acordado el gobernador de la Mitra y el intendente. Al día siguiente, la plebe se encontraba frente a la catedral y por todos lados se escuchaba, abro unas comillas, una confusa y alborotada vocería. Los clamores más sanguinarios e inhumanos resonaban por nuestras calles, decía un testigo, pidiendo con ansia la muerte de los europeos. Ya no se respetaban el sagrado de los conventos, ni la presencia de los sacerdotes, ni las exhortaciones de los ministros de Jesucristo, cierro comillas. Un sujeto apodado el angloamericano comunicó a la muchedumbre que las tropas del rey llegaban a las poblaciones novohispanas degollando a los habitantes. Era un simple rumor.
por lo que invitó a la gente a tratar de defender la ciudad contra las armas del rey. Además de que era conveniente, decía, asesinar a todos los peninsulares que se encontraban en los conventos religiosos. Un primer objetivo era la casa de la Compañía de Jesús, donde estaban resguardados varios de ellos, y donde tenía pensado degollarlos, asaltándolos a la hora de la misa. La gente armada y aferrada a penetrar el convento comenzó a golpear la puerta para tirarla. Los europeos desde la azotea se defendieron arrojando ladrillos. Imagínense ustedes esa escena. Al final la multitud logró penetrar el lugar donde perecieron 3 prisioneros. La turba no llegó a diferenciar a los españoles peninsulares de los americanos, atacándolos por parejo. Un testigo menciona que 2 americanos estuvieron a punto de ser víctimas del amotinamiento hasta que un sacerdote rogó por sus vidas. Momentos después, en la plazuela de Las Rosas, en esta imagen pueden observar, aquí está la iglesia, el convento, aquí está la plaza, se encontraba un grupo de cerca de 400 personas atemorizadas por el rumor de que iban a ser degollados por los realistas. Prácticamente se daba por sentado, por hecho de que los realistas tomarían la ciudad. Así que un eclesiástico intentó tranquilizarlos, o mejor dicho, los tranquilizó, diciéndoles que el virrey los indultaría y que con ello no corrían peligro. La gente comenzó a dispersarse y regresó a sus casas. Durante buena parte del día la ciudad estuvo tranquila y los clérigos pudieron hacer sus rondas y custodias por los conventos. Durante el transcurso del 26 de diciembre, el intendente interino trabajó en tratar de contener a la plebe contra los europeos, pero le era imposible controlarlos ante la situación de no tener un ejército para apaciguarlos. Ante apremiante y complicada situación y por la cercanía de José de la Cruz y los realistas a Valladolid, ese día el intendente dejó vacante el gobierno de la intendencia y salió rumbo a Guadalajara. Los europeos siguieron resguardados en los conventos y colegios hasta la llegada de las primeras avanzadas realistas. 2 días después, los cuales, agradecidos con la tropa, gritaron, abro comillas, ¡viva el rey, vivan nuestros libertadores! Sobre todo de los europeos y esta gente que prácticamente cambió de bando, primero con los insurgentes y después con los realistas por el temor a ser asesinados. Pues los efectos causados por la presencia de Hidalgo en 2 ocasiones en la ciudad, ya con esto estoy por terminar, prácticamente había quedado nula por el cierre de las tiendas y por los múltiples saqueos y asesinatos que se habían llevado a cabo. La ciudad prácticamente había quedado desolada, pobre y con poca población. Esta fue la impresión que se llevó José de la Cruz al arribar a ella el 29 de diciembre. Decía José de la Cruz, esto está desierto, nada hay en orden, todos son sospechosos y por mejor decir criminales hasta un punto que sorprende. Y está esto en un estado que horroriza. El clero es el autor de todos los males ocurridos. Ha habido asesinatos crueles y el ilustre cabildo ha mirado con fría indiferencia la situación. Independientemente de las muestras en favor de el rey, José de la Cruz, aquí podemos ver una imagen de parte de la tropa realista, no de la que llegó a Valladolid, pero puede ser un ejemplo de cómo estaban vestidos, armados, ordenados, etcétera. Pues no creyó que la ciudad de la noche a la mañana fuera realista. Y pasó algo de tiempo, él tuvo sus dudas, las cuales fueron expresadas al virrey. Pues prácticamente, con esto finalizo, durante su estadía en Valladolid, los insurgentes se sostuvieron con el dinero confiscado a los europeos, con los préstamos forzosos solicitados al cabildo eclesiástico y con el producto obtenido de robos y saqueos que llegaron a efectuar en la ciudad. Probablemente con las cantidades de recursos obtenidas, los rebeldes lograron solventar las necesidades materiales, alimenticias y castrenses que contribuyeron a mantener la causa de los primeros meses de iniciada la guerra de independencia. Como pueden observar en este cuadro, la población en el año de 1810 era de 18,000 a 20,000 habitantes, y cómo al paso de los años fue disminuyendo. Para 1800 eran 8,000, muchos de ellos habían emigrado,
no solamente a la ciudad de Querétaro, Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, sino también a otras poblaciones de la intendencia o de las intendencias vecinas, y cómo fue que hasta después de terminada la guerra, ya con la consumación, la población fue incrementando y se fue recuperando poco a poco. Sería todo por mi parte, Víctor, compañeros cronistas, así que los escucho. Muchas gracias. Pues por demás interesante, Aral, este tema que nos acabas de presentar. La verdad es que hace un instante cuando mencionabas que en Valladolid había 20,000 habitantes y después llegan 50,000, creo que sí mencionaste, ¿no? 50,000. Sí. Y que hacías esta reflexión de qué manera podían tener ellos ese autoconsumo de poder proveerse no solamente pues de lo necesario, de la comida, de las cuestiones sanitarias, y pues estamos hablando que llegan 50,000, más de la mitad. Entonces, por ejemplo, los estudiosos sobre el tema, ¿qué hipótesis manejan sobre esta cuestión que tú mismo interrogabas, Aral, sobre cuál fue la función de esta gente que se concentró en demasía en Valladolid? ¿Qué es lo que ellos manejan como hipótesis? Bueno, al respecto sobre el arribo de toda esta cantidad de insurgentes, no hay un estudio en concreto. Lo que sí sabemos es que la ciudad pues pudo solventar, pudo contenerlos. No solamente se dedicaron al saqueo y a la destrucción y al daño de bienes inmuebles, también tuvieron que mantenerse, seguramente, es una de las hipótesis, pues de los pueblos comarcanos, haciendas y ranchos de la ciudad se lograron abastecer de alimentos, de materiales de primera necesidad para la supervivencia. Ahí la cuestión es cómo quedó la ciudad, en qué condiciones de insalubridad, por ejemplo, porque como ahora que tenemos nuestro baño, pues no hay problema, ¿no? Pero en aquellos tiempos, imagínense cómo quedó la ciudad. Hay algunos testimonios de algunos testigos del intendente Anzorena que algunas casas eran prácticamente los baños de la ciudad, que había mucha contaminación, mucha insalubridad, pero realmente las fuentes no dicen cómo fue que la ciudad, que las autoridades, que Hidalgo en sí mismo y su dirigencia le hicieron para poder contener y darle los alimentos, el agua a la tropa y a la gente. Claro. Hace un momento que mencionaba sobre Huetamo, miré que a nuestro amigo Ángel Ramírez Ortuño hasta le brillaron los ojitos y te quería preguntar algo al instante. A ver, Ángel, platícanos, ¿qué le quieres preguntar a nuestro buen amigo Aral? Bueno, en primer lugar, sorprendido por esta excelente trabajo que nos está dando, y sí, la verdad es que al vuelo se me fue el nombre del personaje que dices que capturaron en Huetamo. No sé si me lo pudieras repetir, por favor. Con gusto, el intendente interino José de Terán, José Alonso de Terán. José de Terán. Sí, José Alonso de Terán. Tengo algunos vestigios, tengo algunas investigaciones de este personaje que viene pues en huida, viene en huida. Tenemos entendido que una de las rutas que eligió este personaje, este obispo Abadi Keipo, fue rumbo a Huetamo justamente, y parece ser que uno de los compañeros era señor Terán. Venían juntos, venían en un grupo vestidos de mujeres, alcanzaron a llegar a Carácuaro, avanzaron y ahora sí que rumbo a Huetamo, y en un punto que se llama Paso Real, ahí decide Abadipo tomar otra decisión, y en lugar de avanzar para Huetamo, toma para Tiquicheo. De Tiquicheo ya busca la salida de encontrar el rumbo a la ciudad de Toluca, buscando la salvación y regresar a la Ciudad de México. Sin embargo, este señor Terán sí avanzó, sí logró llegar a Huetamo, pero
para su sorpresa, pues fue sorprendido y fue capturado en aquel tiempo. Hay también otros datos muy importantes que yo me encontré en el AGN. El delegado, en aquellos tiempos, en 1810, el delegado español era un tal Bernardo de Peñalba. Don Bernardo de Peñalba esperaba también la llegada de el Abadi Queipo para irse juntos en huida, buscando la salida por Cutzamala, Tejupilco. Sin embargo, pues no, nunca llegó a Abadi Queipo, y él también decide, vestido de mujer, tomar el rumbo de salvación, y se va de Huetamo en 1810. Me encuentro un dato extraordinario en el AGN en el año 2000, donde él tenía un protegido. Bernardo de Peñalba ya tenía en Huetamo cerca de 35 años administrando los bienes de la corona. El hombre era inmensamente rico. Encontramos datos que tenía pues cerca de 4,000 cabezas de ganado en Purechucho, 4,000 en Huetamo, en San Jerónimo y en todos los lugares que tenían. Pero tenía un protegido allá en Morelia que estaba estudiando. Tenía dos protegidos, uno que estaba estudiando para sacerdote, y el otro que era una especie de notario, de actuario, de contador, que le llevara los bienes de sus intereses. Sin embargo, cuando regresa el protegido que estaba estudiando la carrera de administrador o algo así, se llamaba Casildo Díaz. Casildo Díaz, al llegar a Huetamo en 1810, ve que su padre se va de Huetamo, Bernardo de Peñalba, y se queda dueño, amo y señor de toda esa gigantesca fortuna, y se mantiene pues prácticamente hasta la actualidad la familia Díaz dominando Huetamo. Hay 4 o 5 generaciones de Casildos Díaz que se quedan con ese vicio. Regresa en 1818 Bernardo de Peñalba a Huetamo, tratando de hacer lo posible por rescatar algo. Sin embargo, se encuentra con una cerrazón, y eso ahí queda para el olvido. Me sorprende muchísimo el dato que acabo de ver. En 1814 solamente quedaban 3,000 habitantes en Valladolid. Fue terrible, catastrófico lo que sucedió, y que realmente lo habíamos oído por ahí, pero no tan seriamente y de un profesional como eres tú. Felicidades, Harald, por favor. Ahí es lo que yo podría opinar. Sí, muchas gracias. Interesante lo que comentó. Muy bien, Arturo Villaseñor, tu comentario sobre el tema que acaba de exponer el maestro Aral. Gracias. Sin duda es muy interesante y muy importante, ¿no? Yo había leído un poco el trabajo que hizo al respecto Moisés Guzmán en un pequeño librito morado hace unos, por ahí en el 97, 98, que narra un poco esta cuestión de la entrada de las huestes de Hidalgo a Valladolid. Sin embargo, tú has profundizado de manera muy importante. Mi comentario puntual va en este sentido. Me llama la atención, se hicieron fosos y trincheras, marcaste con planos incluso 4 puntos muy importantes de lo que era la ciudad de Valladolid: la Garita Chicácuaro, el Zapote, y el norte, el sur, en ese aspecto, Santa Catarina. Hago una analogía. 48 años después, el ejército de Epitacio Huerta entra a la ciudad, y bueno, siendo gobernador, manda a Porfirio García de León el saqueo a la catedral de la ciudad, y precisamente va a mandar cerrar una vez más esos puntos de la ciudad, custodiados por soldados del ejército, en este caso republicano del centro, para que la población o el ejército conservador al cargo de Leonardo Márquez no penetre a la ciudad. Me llama la atención, primero, el punto, el lugar, y la pregunta es si consideras porque es un espacio estratégico para la entrada hacia el centro de nuestra ciudad, la capital. Sería el primer punto, ¿no? que me gustaría saber tu opinión. La otra cuestión es la entrada de Hidalgo a la ciudad, si pudieras profundizar un poco en lo que se refiere al préstamo forzoso, porque muchos lo han a la catedral.
porque muchos lo han tomado como un saqueo y un robo que hizo Hidalgo directamente y con violencia hacia lo que es la Catedral de Valladolid. Una vez más corro el hilo del tiempo, 48 años después, 1858, en donde y las tropas de Pitacio Huerta, comandadas por el subteniente coronel Porfirio García de León, van precisamente a las 6 de la mañana a forzar la puerta principal de la catedral, con los soldados apoderarse de los sacristanes, que eran los mismos sacerdotes, le impiden consumir la hostia consagrada a la gente que está ahí dentro, incluso hacen fogata, y el texto dice que hubo un baile, fiesta, música y quemaron muchas cuestiones, pero ahí con lujo de violencia se saquean, roban y se llevan aproximadamente 500,000 pesos entre oro y plata, más todas las piedras preciosas de los santos que había en la Catedral de Morelia, rubíes, joyas y una serie de piezas que traen. Aquí hago la analogía en el sentido de que si la idea que manejaste en cuanto a que entraron a la catedral, me parece que en el caso de Hidalgo no hubo violencia, no hubo destrozo, no hubo muertes y no hubo una falta de respeto y profanación hacia lo que es la Iglesia Católica y sobre todo al Santísimo Sacramento, que era algo que la gente y la piedad popular respetaba tremendamente. Una última pregunta, casi para cerrar mi comentario, es el Te Deum era organizado para celebrar el nacimiento del rey, del hijo del rey, del delfín, de la llegada del virrey, las fiestas donde la iglesia y el clero se juntaban a celebrar esta grandemente fiesta religiosa. La pregunta es, ¿por qué a Hidalgo no se le recibe con un Te Deum? Y bueno, y finalmente, la cuestión del miedo. La gente de la ciudad de Valladolid, este grupo de 8,000 personas, no hablo de los cabildos, sino de las clases sociales medias, populares y los pelagatos que se llaman plebe, no utilizando yo mi término, sino entrecomillando el lenguaje de la época. ¿Hacia dónde se inclinaron? Hacia la iglesia y la parte del el grupo del virrey y en este caso del ejército virreinal o del rey de España, o bien fueron afines al ejército insurgente de Miguel Hidalgo, o simplemente se escondieron porque, bueno, en una población inerme, pues sálvese quien pueda, o vive el rey, muerto el rey, o ante el saqueo, ¿qué hacían no las clases de la oligarquía ni la alta sociedad vallisoletana, sino los grupos que habitaban parte de la ciudad? Esos serían más las inquietudes que me quedan, porque el tema es profundo, es importante, es apasionante. Desde luego has aportado a mi persona por lo menos muchas líneas de investigación e interrogantes en ese sentido, y pues tú como experto, pues sí me gustaría conocer un poco más de esto que nos has comentado al respecto de la llegada de Hidalgo. En la segunda ocasión también penetra la ciudad, después de que viene derrotado del Monte de las Cruces, pide un préstamo una vez más a la catedral, clavería. Se le dio, cuánto fue, cómo impactó. Esto para tener yo también una idea y hacer el punto de comparación en un ensayo que estoy trabajando sobre lo que es el saqueo a la catedral de Pitacio Huerta durante la época de la Guerra de Reforma e Intervención Francesa, haciendo un punto de referencia en comparación de los dos momentos que la ciudad se vio atacada militarmente. Aquí es importante remarcar que no es ideológica la cuestión, bueno, sí lo es, pero me refiero directamente al impacto, es completamente militar, es forzoso y lleva consigo ese sentimiento que los seres humanos tenemos y que en momentos de guerra o de conflicto surge, me refiero al miedo. Gracias y ojalá pudieras comentarnos un poco sobre esto, para mí será interesante. A ver, Ángel, ¿quieres preguntarle algo a Aral? Sí, también un tema que
pues impactó fuerte acá en la Tierra Caliente fue la postura de Morelos. La postura de Morelos, este vallisoletano que finalmente después de Churumuco no se adapta al clima y se viene y finalmente está en Carácuaro y Nocupétaro, y pues ahí, entre otras cosas, el dato muy interesante y poco conocido del nacimiento de su primogénito, que fue Juan Nepomuceno Almonte, pero que con todo eso él decide irse a seguir la causa de la independencia por la información que tuvo, y ya no lo alcanza en Morelia, pero lo va a seguir hasta lo que es Charo, luego Indaparapeo, y después a mata caballo, como dicen las crónicas, Morelos regresa nuevamente, después a Morelia y ahora sí a Tierra Caliente. Ese impacto, esa fuerza tan grande de lo que hace Morelos finalmente es el que retoma la responsabilidad mayoritaria. Hidalgo muere pues en 1800, y Morelos deja un testimonio muy grande que aquí en Huetamo se ha consolidado en algo que se llama la Cabalgata de Morelos, que empezó en 1995 y que cada año empieza desde Charo, Indaparapeo, sobre todo en Indaparapeo, y cada 25 de octubre llegan a Huetamo, pero una cantidad extraordinaria de hombres de a caballo que se vienen sumando en el camino porque siguen la misma ruta que siguió Morelos en aquellos tiempos. Eso es pues también muy interesante, y también decirle a nuestro amigo ponente que existe algo curioso acá por donde yo vivo, por los rumbos de Atizapán, San Pedro. Un empresario cervecero tiene un museo particular, es un hombre muy rico, muy millonario, que le ha dado fue un coleccionista de cuestiones pues, documentales históricas. Tiene una tumba donde afirma que está sepultado un general, ahí está hasta su ropes, y dice que es un niño que Miguel Hidalgo lo encontró en Valle de Santiago, en Guanajuato, en su camino, yo me imagino que ya rumbo a Moroleón o a Cámbaro para entrarle por la salida de Zitácuaro, y ese niño que adoptó Hidalgo, lo regresan allá a Guanajuato, a donde él tenía su familia, se convierte con el tiempo en general. Murió muchos años después, y es muy interesante también para mí, en mi punto de vista de cronista, darle seguimiento a esta situación, y quería compartirla con nuestro amigo ponente de esta tarde. Muy bien, Aral. Sí, agradecido por los comentarios muy interesantes. Definitivamente el tema de la guerra de independencia y en particular de la insurgencia, y ahora con los nuevos estudios sobre la contrainsurgencia, que no se olvida la otra parte de la guerra, pues es muy interesante, ¿no? Por eso nuestra Universidad Michoacana y el Centro INA Michoacán tiene especialistas que se han dedicado por años. Yo realmente soy nuevo en estos temas, también seguidor y asesorado de estos grandes maestros que han trabajado el tema de la presencia de Hidalgo y los insurgentes en Valladolid, de estas rutas de los primeros caudillos como José María Morelos, que fue a insurreccionar el sur del virreinato novohispano, y bueno, en particular el tema de Valladolid en 1810 es tan complejo y da tanto que no por nada existen estas obras, una de Juvenal Jaramillo sobre el cabildo eclesiástico, que no solamente se enfoca a este periodo de guerra de independencia, sino que va desde antes y termina unas décadas posterior a 1820, y él se enfoca más en el papel del cabildo eclesiástico ante la insurrección y en este caso ante la posible toma de la ciudad, cómo fue uno de los grandes financiadores de la contrainsurgencia. Prácticamente las autoridades recurrieron al cabildo eclesiástico, a la iglesia en general, para poder financiar a las tropas, tanto que guarnecían la ciudad como otros puntos de la intendencia de Valladolid, y también los ataques, las partidas de esta tropa que se iba al interior del territorio michoacano, ¿no? Para combatir a los insurgentes. Prácticamente fue el financiador, no solamente en este caso de 1810 de la insurgencia,
fue durante 10 años de la contrainsurgencia y también de la trigarancia. Cuando Iturbide en mayo de 1821 arriba a la ciudad, prácticamente se vale de los bienes, petición de contribuciones para poder financiar su campaña rumbo a la Ciudad de México, ¿no? Sobre la toma de recursos por parte de los insurgentes, pues comenté al principio que efectivamente hubo saqueos, confiscaciones por parte de la plebe. Hidalgo había tolerado los saqueos, los robos de los insurgentes, porque recuerden que al principio, durante el famoso Grito de Dolores, él prometió pagarles a los que se unieran a su causa, pero como el grupo fue incrementándose poco a poco, llegaron a ser miles, hasta 50,000 en Valladolid, pues era complicado pagarles a cada uno, así que toleró que se valieran del saqueo para de una forma pagarse sus servicios prestados a la causa insurgente. Ya en Valladolid, como comenté, ya dudó de que fuera una buena medida, pero aún así fue complicadísimo controlar, ¿no? Hidalgo se valió de las solicitudes, digamos, con oficio en mano, con recibo entregado, en este caso de los 114,000 pesos solicitados a la catedral, que realmente no querían soltarlos, no fue fácil, así que se recurrió a la presión armada de esos cañones y de ese grupo de insurgentes que presionaron al cabildo eclesiástico para que soltara el dinero. Y no solamente fue eso, también los autores que han trabajado este tema pues hablan de que también se confiscaron algunas joyas de los obispos anteriores, de plata también de la catedral, así que realmente tan formal el asunto no lo fue. Ya en la segunda estancia de Hidalgo en la ciudad hubo otra solicitud a la clavería de 7,000 pesos. El clavero y el cabildo se negaron, pero pudieron proporcionarle al final 6,000 pesos. Y se habla, tanto Juvenal Jaramillo como Juárez Nieto, de que fueron 412,000 pesos prácticamente lo que la insurgencia se llevó, o sea, cantidades considerables, ¿no? Para financiar esa campaña rumbo a Guadalajara, ya debilitada, mermada, pero que al final, pues sirvió para combatir a los contrainsurgentes en aquella parte. Con relación a la garita del Zapote, efectivamente era entrada y salida para el rumbo de Sinapecuaro, podía ser rumbo a la Ciudad de México, las poblaciones del Bajío guanajuatense, y era camino pues obligado prácticamente, ¿no? No sé si ha quedado algo pendiente de lo que me preguntaron. Pues muy bien, Aral. Una duda, última duda. Sí, preguntaba una última, si nos pudieras iluminar al respecto. ¿Cuál es la figura que tuvo en esos tiempos, figura de Iturbide? Era por parte de los españoles, se portó neutral, algo que porque no se conoce tampoco nada al respecto, pero sin embargo sabemos que era un hombre poderoso, que era un hombre hacendado, de familia real y importante, y que después pues se convirtió hasta en enemigo. No sé si hay algún... Sí, sobre Iturbide hay bastantes investigaciones. Ahora en el doctorado de un compañero que está trabajando la figura de Iturbide durante la insurgencia, uno pensaría que sí hay muchos trabajos, pero no, realmente la mayoría de los estudios van enfocados a la consumación y al primer imperio, pero lo que puedo decir de Iturbide, que era un vallisoletano, criollo, que al momento de conocerse las noticias de la llegada de Hidalgo a la ciudad, salió de la misma con algo de tropa, fue uno de los grandes contrainsurgentes, enemigos acérrimos de Hidalgo y de la insurgencia, que prácticamente dio batalla por muchos años, llegó a ser comandante de la División del Norte, que integraba las comandancias de Guanajuato y Valladolid, así que él durante 1813-14
regresó a su ciudad natal para organizar algunas cuestiones de defensa, para ver cómo estaban las cuentas de los dineros para el financiamiento. Y pues bueno, estuvo un tiempo recluido en la Ciudad de México por todos los excesos que como comandante de Guanajuato tuvo con la población. Muchos de ellos, y sobre todo autoridades, se quejaron de él. Él terminó en la Ciudad de México y fue que en 1820 nuevamente se activó a la vida pública militar y fue uno de los encargados de apaciguar, de eliminar la contrainsurgencia del sur, del actual estado de Guerrero, que al final, pues como todos sabemos, creó un nuevo movimiento independentista, no continuidad del insurgente de Hidalgo, era totalmente diferente, los actores eran diferentes, que al final logró la consumación de varias poblaciones. Antes de la llegada de la Ciudad de México, se dio la independencia de Valladolid en mayo de 1821, de otras poblaciones, y finalmente, como lo sabemos, se dio la toma de la Ciudad de México y la consumación de la independencia. Pues muy bien, Aral. Pues muy claro. Te agradezco mucho la respuesta y la información que nos has dado. Muchas gracias. Pues agradecerte, Aral, la apertura que tuviste para estar con nosotros en este programa. Arturo, ¿tienes algún comentario con Aral ya para despedirnos? No, pues simplemente agradecer al ponente. Este trabajo siempre es importante porque nos hace reflexionar en torno a el quehacer del historiador y que, por supuesto, siempre hay vetas para seguir explorando y conociendo sobre la historia en este caso, de Valladolid. Muchas gracias y esperamos que no sea la única ocasión que estás con nosotros, Aral. Desde luego, un gusto, también, queda la orden, y agradecer la invitación a Víctor en particular y a ustedes, a este medio tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, también por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Entre los comentarios hay saludos desde la cronista de Apatzingán, nuestra amiga Lulú Prado, de María Ramírez y don José Tamayo, quien pregunta, ¿Hidalgo le ofreció a Iturbide la comandancia del ejército? Es una pregunta que hace el público. Lo desconozco. Sí hay, se maneja que sí, efectivamente, pero no conozco el dato ni la fuente concreta. Tocará ver que este compañero termine esa investigación sobre Iturbide para corroborar o negar esa afirmación. Perfecto. Muy bien, Aral. Pues, sería. Muchas gracias. Pues agradecerte, Aral, la participación hoy con nosotros. Desde luego queda abierto también el espacio para cuando nos gustes acompañar nuevamente. Este es un espacio donde lo que se está procurando es, pues desde luego, difundir todo lo concerniente a la crónica de Michoacán, a las investigaciones académicas que están en proceso, y pues siempre es importante tener este vínculo con la sociedad, ¿no? Difundir lo que estamos haciendo desde la parte académica. Próximo viernes 19 vamos a tener la presencia del maestro Ulises Serrano, quien hablará sobre un tema muy interesante que es el lago de Cuitzeo, un tema histórico, un tema ambiental que él estará abordando. Entonces, pues nos vemos el próximo viernes 19 de febrero, aquí a las 6 de la tarde. Gracias a todos por participar y acompañarnos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Saludos, buenas noches, nos vemos el viernes. Adiós, adiós.